Mujeres que corren con los lobos, capítulo 2. La persecución del intruso, el comienzo de la iniciación. Barba azul. En un solo ser humano hay muchos otros seres, todos con sus propios valores, motivos y estratagemas. Ciertas tecnologías psicológicas aconsejan detener a estos seres, contarlos, darles un nombre y ponerles unos arneses hasta obligarlos a avanzar con paso cansino como esclavos vencidos. Pero hacer eso equivale a detener el baile de los destellos salvajes en los ojos de una mujer, y es como detener su relámpago e impedirle despedir chispas. Nuestra tarea no es corromper su belleza natural, sino construir para todos esos seres una campiña salvaje en la que los artistas que haya entre ellos puedan crear sus obras, los amantes puedan amar y los sanadores puedan sanar. Pero, ¿qué vamos a hacer con todos estos seres interiores que están locos y con los que siembran la destrucción sin darse cuenta? Hay que dejarles sitio incluso a ellos, pero un sitio en el que se les pueda vigilar. Uno de ellos en particular, el más falso y el más poderoso fugitivo de la psiquis, requiere nuestra inmediata atención y actuación, pues se trata del depredador natural. Si bien la causa de una considerable parte de los sufrimientos humanos se puede atribuir a la negligencia, hay también en el interior de la psiquis un innato aspecto contra natura, una fuerza contraria a la naturaleza. El aspecto contra natura es contrario a lo positivo, es contrario al desarrollo, a la armonía y a lo salvaje. Es un sarcástico asesino antagonista que llevamos dentro desde que nacemos y cuya misión, por muchos cuidados que nos presten nuestros padres, es la de tratar de convertir todas las encrucijadas en caminos cerrados. Este poderoso depredador aparece una y otra vez en los sueños de las mujeres y estalla en el mismo centro de sus planes más espirituales y significativos. Aísla a la mujer de su naturaleza instintiva y, una vez cumplido su propósito, la deja insensibilizada y sin fuerzas para mejorar su vida, con las ideas y los sueños tirados a sus pies y privados de aliento. El cuento de Barba Azul se refiere a eso. En Estados Unidos, las mejores versiones conocidas de Barba Azul son la francesa y la alemana. Pero yo prefiero mi versión literaria, en la que se mezclan la francesa y la eslava, como la que me contó mi tía Kate, pronunciado Kati, que vivía en Sivrak, cerca de Dombovar, en Hungría. Entre nuestro grupo de campesinas narradoras de cuentos, el cuento de Barba Azul empieza con una anécdota acerca de alguien que conocía a alguien, que había visto la horrible prueba de la muerte de Barba Azul. Y así empezaremos aquí. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado. Un gigante muy aficionado a las mujeres. Un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a 3 hermanas al mismo tiempo. Pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos, y los 5 se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso.
cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barba Azul no es tan malo como parece. Regresaron a casa, comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo, tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Podés hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, acá tenés mi llavero. Podés abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, me parece muy bien, haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía 3 pisos de altura con 100 puertas en cada ala. Y, como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de la otra, los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo. Se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor, esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina y, ¡oh, prodigio!, vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave, y una de las hermanas gritó, «Hermana, hermana, trae la llave. Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita». Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. «Hermana, hermana, trae una vela». Encendieron una vela, contemplaron el interior de la instancia y las 3 lanzaron un grito al unísono. Pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres, y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente. Dios mío. La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. ¡Ay, no!
gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llave en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar ahí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. «Rápido, dame un poco de crin de caballo», le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaron gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con cenizas de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla, la cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. «¿Qué voy a hacer?», gritó entre sollozos. «Ya lo sé, esconderé la llavecita. La esconderé en el armario de la ropa, cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se va a arreglar». Eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente. Entró en el castillo y llamó a la esposa. «¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia?» «Ha ido todo muy bien, mi señor». «¿Cómo están mis despensas?», preguntó el esposo, con voz de trueno. «Muy bien, mi señor». «¿Y los cuartos del dinero?», rugió el esposo. «Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor». «O sea que todo está bien, ¿no es cierto, esposa mía?» «Sí, todo está bien». «En tal caso», dijo el esposo en voz baja, «será mejor que me devuelvas las llaves». Le bastó un solo vistazo para darse cuenta de que faltaba una llave. «¿Dónde está la llave más pequeña?» La he perdido». «Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo, se me cayó el llavero y debí de perder una llave». «¿Qué hiciste con ella, mujer?» No me acuerdo». «No me mientas. Decime, ¿qué hiciste con la llave?» El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. «Esposa infiel», gritó, arrojándola al suelo. «Has estado en la habitación, ¿verdad?» Abrió el armario ropero y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. «Bueno, ahora te toca a ti, señora mía», gritó, y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. «Ahora», bramó. Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó: «Por favor, te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios». «Muy bien», rezongó el esposo, «te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada». La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?» «No vemos nada en la vasta llanura». A cada momento preguntaba: «Hermanas, hermanas, ¿ves venir a nuestros hermanos?» «Vemos un torbellino. Puede que sea una polvareda». Entretanto, Barba Azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar: «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?» Barba Azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron: «Sí, los vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo». Barba Azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. «Vengo a buscarte», rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barba Azul a salir al parapeto. Se acercaron a él con las espadas desenvainadas
empezaron a dar tajos a diestro y siniestro. Lo derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres. Dentro de la comunidad Mujer Antorcha trabajo con la fuerza, con el arquetipo de la mujer salvaje como esta cualidad intrínseca e innata de todas nosotras que acude a nuestro llamado cuando estamos transformándonos, cambiando de identidad, atravesando algún proceso complejo de oscuridad. Es una fuerza que aparece para que podamos iluminarnos ahí en la oscuridad de la cueva, del inconsciente, y construir caminos más creativos y cuidadosos para nuestras propias vidas. Les quiero compartir ahora parte de las metáforas que Clarisa empieza a desarrollar para poder entender los distintos aspectos de la psiquis y de los comportamientos de las mujeres que se desarrollan en el cuento de Barba Azul. Dentro del lenguaje de la mujer salvaje, entrenamos movernos, entrenamos poder movernos y estar en la vida más perceptivas, más agresivas, más eróticas, más conectadas con nuestros propósitos y con la divinidad. Y para eso creé el lenguaje de movimiento que es danza matriz. El primer eje, la primera cualidad de la experiencia humana que danza matriz experimenta, estudia, practica, entrena, es el acecho. Y justamente para mí el cuento de Barba Azul nos trae la clave de ¿qué es esto de estar al acecho? ¿Qué es para vos? Para mí, el lenguaje de estar al acecho habla sobre estar perceptivas, poder percibir cómo las formas en las que me vinculo con el mundo me están afectando. Y ese lugar desde el cual percibo y me doy cuenta es claramente nuestra corporalidad con sus sentidos ordinarios y extraordinarios. Así que invito a la intuición, que es uno de nuestros sentidos extraordinarios, a que se active para poder escuchar un poquito más de las metáforas que Clarisa nos cuenta sobre el relato de Barba Azul. Entonces dice así: el depredador natural de la psiquis. El desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte esencial de la individuación de las mujeres. Para ello, una mujer tiene que hundirse en la oscuridad, pero sin estar irremediablemente atrapada o capturada, ni morir en el camino de ida o de vuelta. El cuento de Barba Azul gira en torno a ese captor, el hombre oscuro que habita en la psiquis de todas las mujeres, el depredador innato. Es una fuerza específica e incontrovertible que hay que refrenar y aprenderse de memoria. Para refrenar al depredador natural de la psiquis es necesario que las mujeres conserven todas sus facultades instintivas. Entre ellas cabe citar la perspicacia, la intuición, la resistencia, la capacidad de amar con tenacidad, la aguda percepción, la previsión, la agudeza auditiva, la capacidad de cantar por los muertos, de sanar intuitivamente y de cuidar de sus propias hogueras creativas. En la interpretación psicológica recurrimos a todos los aspectos del cuento de hadas para representar el drama del interior de la psiquis de una mujer. Barba Azul representa un complejo extremadamente recóndito que acecha en el borde de la vida de todas las mujeres, vigilando y esperando la oportunidad de enfrentarse con ellas. Resulta difícil comprender por entero la fuerza de Barba Azul, pues se trata de algo innato, es decir, inherente a todos los seres humanos desde que nacen y, en este sentido, carece de origen consciente. Sin embargo, yo creo que podemos intuir cómo se desarrolla su naturaleza en el preconsciente de los seres humanos, pues en el cuento Barba Azul es calificado de mago frustrado. En esta faceta está relacionada con las figuras de otros cuentos de hadas en los que se representa el perverso depredador de la psiquis como un mago que, a pesar de su carácter tremendamente destructor, ofrece un aspecto más bien normal. Si examinamos, vemos que los depredadores que hay
en estos cuentos ansían la superioridad y el poder sobre los demás. Tienen un aspecto de inflación psicológica por la que el ente pretende ser tan alto y tan grande como lo inefable, que tradicionalmente distribuye y controla las misteriosas fuerzas de la naturaleza, incluyendo los sistemas de la vida y la muerte, las normas de la naturaleza humana. El problema que plantea el cuento de Barba Azul consiste en que, en lugar de conferir poder a la luz de las jóvenes fuerzas femeninas de la psiquis, el protagonista rebosa de odio y desea matar las luces de la psiquis. No es difícil distinguir en semejante tumoración maligna a un ser atrapado que quiso en algún momento superar la luz y perdió la gracia por este motivo. De ahí que el exiliado se dedique a perseguir implacablemente la luz de los demás. Cabe suponer que todas sus esperanzas se cifran en apoderarse de la suficiente cantidad de almas como para poder crear un estallido de luz que le permita finalmente disipar sus tinieblas y sanar su soledad. Este hecho es una de las verdades centrales que la hermana menor del cuento tiene que aceptar y que todas las mujeres tienen que aceptar, que tanto dentro como fuera existe una fuerza que actuará en contraposición a los instintos naturales del yo, y que esta fuerza maligna es lo que es. Aunque nos compadezcamos de ella, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla, protegernos de su devastadora actuación y, en último extremo, arrebatarle su energía asesina. Todas las criaturas tienen que aprender que existen depredadores. Sin este conocimiento, una mujer no podrá atravesar su propio bosque sin ser devorada. Comprender al depredador significa convertirse en un animal maduro que no es vulnerable por ingenuidad, inexperiencia o imprudencia. Como un hábil sabueso, Barba Azul percibe que la hermana menor siente interés por él y está dispuesta a convertirse en su presa. Le pide matrimonio y en un momento de juvenil exuberancia, que a menudo es una mezcla de insensatez, placer, felicidad y curiosidad sexual, ella le dice que sí. ¿Qué mujer no reconoce este argumento? Las mujeres ingenuas como presa. La hermana menor, la menos desarrollada, interpreta el humanismo, cuento de la mujer ingenua que será provisionalmente atrapada por su cazador interior. Pero, al final, saldrá más sabia y más fuerte y sabrá reconocer de inmediato al astuto depredador de su propia psiquis. Los cuentos didácticos son tan alimenticios porque proporcionan mapas de iniciación para que sea posible completar incluso el trabajo que ha tropezado con algún obstáculo. El cuento de Barba Azul es válido para todas las mujeres, tanto si son jóvenes y están justo empezando a descubrir la existencia del depredador, como si llevan décadas siendo víctimas de su acoso y persecución y se están preparando para la última y decisiva batalla contra él. La hermana menor representa el potencial creativo de la psiquis, algo que está avanzando hacia una vida exuberante y rebosante de energía. Pero se produce un desvío cuando accede a convertirse en la presa de un hombre malvado, porque el instinto que podría permitirle darse cuenta de lo que ocurre y obrar de otro modo no está intacto. Psicológicamente las chicas y los chicos están como dormidos y no comprenden que ellos son la presa. Aunque a veces parece que la vida sería mucho más fácil y menos dolorosa si todos los seres humanos nacieran totalmente despiertos, esto no es así. Todos nacemos anlagen, como el potencial del centro de una célula. En biología, el anlagen es la parte de la célula que se caracteriza por ser aquello que será. En el interior del anlage se encuentra la sustancia primitiva que se desarrollará con el tiempo y nos permitirá convertirnos en un ser completo. Por consiguiente, nuestras vidas de mujeres tienen que acelerar en la anlage. El cuento de Barba Azul invita a despertar y educar este centro psíquico, esta célula brillante. En aras de esta educación, la hermana menor accede a casarse con una fuerza que a su juicio es muy elegante. La boda del cuento de hadas representa la búsqueda de una nueva situación, el inminente despliegue de un nuevo estrato de la psiquis. Sin embargo, la joven esposa se ha engañado. Al principio, Barba Azul le daba miedo y ella se mostraba recelosa.
pero un pequeño placer en el bosque la indujo a pasar por alto su intuición. Casi todas las mujeres han vivido esta experiencia por lo menos una vez. Como consecuencia de ello, se convence de que Barba Azul no es peligroso, sino extraño y excéntrico. Se pregunta, ¿por qué me desagrada esta barbita azul? Sin embargo, su naturaleza salvaje ya ha olfateado la situación y sabe que el nombre de la barba azul es letal. Pese a ello, la ingenua Psiquis rechaza esta sabiduría interior. Este error de apreciación es casi habitual en una mujer joven cuyos sistemas de alarma aún no se han desarrollado. Tal como ocurre en el mundo animal, una muchacha aprende a ver al depredador a través de las enseñanzas de su padre y de su madre. Sin la amorosa guía de los padres, la joven no tardará en convertirse en una presa. Sin embargo, a pesar de los sabios consejos de su madre y de su padre, la muchacha, sobre todo a partir de los 12 años, puede dejarse arrastrar por los grupos de sus coetáneos, las fuerzas culturales o las presiones psíquicas, y entonces empieza a correr temerariamente riesgos con el fin de averiguar las cosas por sí mismas. Al comienzo de nuestra vida, nuestro punto de vista femenino es muy ingenuo, es decir, nuestra comprensión emocional de lo oculto es muy débil. Pero ahí es donde todas empezamos como hembras. Somos ingenuas y nos empeñamos en colocarnos en situaciones muy confusas. No haber sido iniciadas en estas cuestiones significa encontrarnos en una fase de nuestra vida en la que solo estamos capacitadas para ver lo que es patente. Las mujeres necesitan una iniciación parecida, en la que se les enseñe que los mundos interior y exterior no siempre son unos lugares placenteros. Muchas mujeres ni siquiera han recibido las lecciones básicas que una madre loba les da a sus crías acerca de los depredadores. Como por ejemplo, si es amenazador y más grande que tú, huye. Si es más débil, decide qué es lo que quieres hacer. Si está enfermo, déjalo en paz. Si tiene púas, venenos, colmillos o garras afiladas, retrocede y aléjate en dirección contraria. Si huele bien, pero está enroscado alrededor de unas mandíbulas de mental, pasa de largo. La hermana menor del cuento no solo es ingenua en sus procesos mentales e ignora por completo la faceta asesina de su propia psiquis, sino que, además, se deja seducir por los placeres del ego. ¿Por qué no? A todas nos gusta que todo sea maravilloso. Toda mujer desea montar en un caballo ricamente enjaezado y cabalgar a través de un bosque inmensamente verde y sensual. Todos los seres humanos aspiran a gozar del paraíso aquí en la tierra. La aquiescencia a casarse con el monstruo se produce en realidad cuando las niñas son muy pequeñas, generalmente antes de los 5 años. Se las enseña a no ver y considerar bonitas toda suerte de cosas grotescas, tanto si son agradables como si no. Esta enseñanza es la culpable de que la hermana menor se diga, bueno, su barba no es muy azul. Estas enseñanzas iniciales a ser amables inducen a las mujeres a pasar por alto sus intuiciones. En este sentido, se las enseña deliberadamente a someterse al depredador. Imaginamos a una madre loba enseñando a sus crías a ser amables en presencia de un fiero hurón o de una serpiente de cascabel. Curiosamente, las hermanas mayores del cuento dan muestras de cierta conciencia de la situación al decir que no les gusta Barba Azul, a pesar de que éste las acaba de agasajar y obsequiar de una manera extremadamente romántica y paradisíaca. Las hermanas mayores tienen la perspicacia un poco más desarrollada y una prudencia que las induce a no idealizar románticamente al depredador. La mujer iniciada presta atención a las voces de las hermanas mayores de la psiquis que la advierten a que se aleje del peligro. La hermana menor no presta atención porque todavía está demasiado identificada con la ingenuidad. No cabe la menor duda de que una mujer adicta a alguna sustancia química tiene en lo más hondo de su mente a unas hermanas mayores que le dicen no, no hagas eso, es malo. Pero el deseo de encontrar el paraíso induce a la mujer a casarse con Barba Azul, el traficante de drogas de los éxtasis psíquicos. Cuando el espíritu juvenil se casa con el depredador, la mujer es apresada o reprimida en una época de su vida inicialmente destinada al desarrollo. En lugar de vivir libremente, la mujer empieza a vivir de una manera falsa. La falaz promesa del depredador es la de
de que la mujer se convertirá, en cierto modo, en una reina, siendo así que en realidad se está planeando su asesinato. Existe un modo de salir de todo esto, pero hay que tener una llave. La llave del conocimiento representa el permiso para conocer los más profundos y oscuros secretos de la psiquis. Barba Azul sigue adelante con su plan destructor, instando a su mujer a comprometerse psíquicamente. Haz todo lo que quieras, le dice, induciéndola a experimentar una falsa sensación de libertad. Le da a entender que es libre de alimentarse y de disfrutar en paisajes, por lo menos dentro de los confines de su territorio, pero en realidad ella no es libre, porque se le impide acceder al siniestro conocimiento de su depredador, a pesar de que en lo más hondo de su psiquis ya ha comprendido lo que ocurre en realidad. Las mujeres crédulas o aquellas cuyos lastimados instintos están adormecidos siguen como las flores la dirección de cualquier sol que se les ofrezca. La mujer ingenua o lastimada se deja arrastrar fácilmente por las promesas de comodidad, de alegría y diversión o de distintos placeres, tanto si son promesas de una posición social más elevada a los ojos de su familia, de sus iguales, como si son promesas de mayor seguridad, amor eterno, arriesgadas aventuras o sexo desenfrenado. Barba Azul prohíbe a su joven esposa a utilizar la única llave capaz de conducirla a la conciencia. Prohibir a una mujer la utilización de la llave del conocimiento, consciente de sí misma, equivale a despojarla de su naturaleza intuitiva, de la innata curiosidad que la llevaría a descubrir lo que hay debajo y más allá de lo evidente. Algunos pensadores psicólogos, entre ellos Freud y Weltheim, han interpretado los episodios del cuento de Barba Azul como castigos psicológicos a la curiosidad femenina. En los comienzos de la formulación de la psicología clásica, la curiosidad femenina tenía una connotación más bien negativa, mientras que los hombres que ponían de manifiesto esta misma característica eran calificados de investigadores. A las mujeres se las llamaba fisgonas, mientras que a ellos se los llamaba inquisitivos. En realidad, la trivialización de la curiosidad de las mujeres, rebajada a molesto figoneo, niega la existencia de la perspicacia, las corazonadas y las intuiciones femeninas. Niega la existencia de todos sus sentidos e intenta atacar sus capacidades más fundamentales, la diferenciación y la determinación. Las hermanas mayores conservan intactos los instintos salvajes de la curiosidad. Ellas son las mujeres en la sombra de la psiquis de cada mujer. Ellas son quienes, mediante discretos avisos, la hacen estar alerta y la ayudan a comprender de nuevo lo que es importante para ella. El descubrimiento de la puertecita es importante. La desobediencia a la orden del depredador es importante. El descubrimiento de lo que tiene particular aquella habitación es esencial. La puerta del cuento se presenta como una barrera psíquica. Esta guardia nos recuerda una vez más la fama de mago del depredador. Una fuerza psíquica que se retuerce y nos enreda como por arte de magia, impidiéndonos saber lo que sabemos. Las mujeres refuerzan esta barrera siempre que se disuaden a sí mismas o se disuaden unas a otras de pensar o indagar demasiado, pues a lo mejor te encuentras con algo mucho peor de lo que pensabas. Para romper esta barrera se tiene que utilizar una contramagia apropiada, y esta magia se encuentra en el símbolo de la llave. Formular la pregunta apropiada constituye la acción central de la transformación, no solo en los cuentos de hadas, sino también en el análisis y en la individuación. La pregunta clave da lugar a la germinación de la conciencia. La pregunta debidamente formulada siempre emana de una curiosidad esencial acerca de lo que hay detrás. Las preguntas son las llaves que permiten abrir las puertas secretas de la psiquis. Así pues, a pesar de que la joven intenta cumplir las órdenes del depredador y accede a seguir ignorando el secreto del sótano, solo puede cumplir sus promesas hasta cierto punto. Al final, inserta la llave, es decir, la pregunta, en la cerradura de la puerta y descubre la horrible carnicería en alguna parte de su vida profunda. Y la llave, este pequeño símbolo de su vida, se pone a sangrar de repente y no cesa de proclamar a gritos que hay algo que falla.
Una mujer puede tratar de ocultar las devastaciones de su vida, pero la pérdida de sangre, es decir, de su energía vital, no cesará hasta que identifique la verdadera condición del depredador y la reprima. Cuando las mujeres abren las puertas de sus propias vidas y examinan las carnicerías ocultas en aquellos recónditos lugares, suelen descubrir que han estado permitiendo la ejecución sumaria de sus sueños, objetivos y esperanzas más decisivos. Cuando alguien hace este horrible descubrimiento en su psiquis, podemos tener la certeza de que el depredador natural, a menudo simbolizado en los sueños como un novio animal, se ha estado dedicando a destruir metódicamente los más profundos deseos, inquietudes y aspiraciones de una mujer. En los cuentos de hadas, el personaje del novio animal es un tema común que representa algo perverso disfrazado de algo benévolo. Este no ver, este no comprender y no percibir que nuestros deseos interiores no concuerdan con nuestras acciones exteriores es la huella que deja el novio animal. La presencia de este factor en la psiquis explica por qué razón las mujeres que dicen desear una relación hacen todo lo posible por sabotearla. Todo esto se trata de un poderoso proceso arquetípico de la psiquis femenina. La mujer posee una percepción suficiente y, aunque al principio accede a casarse con el depredador, al final consigue librarse de él, pues ve la verdad que se encierra en todo aquello y es capaz de afrontarla conscientemente y tomar medidas para resolver la cuestión. Y ahora viene el siguiente paso todavía más difícil, el de poder soportar lo que se ve, es decir, la propia autodestrucción y condición de muerta. En el cuento, las hermanas cierran de golpe la puerta de la cámara de las matanzas. La joven esposa contempla la sangre que emana de la llave y emite un gemido. La sangre es la sangre de las mujeres. Representa una disminución de los más hondos y más espirituales aspectos de la propia vida creativa. En semejante estado, la mujer pierde la energía necesaria para crear, tanto si se trata de soluciones a cuestiones de su vida, de los estudios, la familia o las amistades, como si se trata de asuntos relacionados con el mundo en general, su desarrollo personal o sus aptitudes. La mujer se muestra apagada, y aunque a veces esté llena de ideas, padece una fuerte anemia y cada vez le cuesta más ponerlas en práctica. Cuando la llave que llora sangre mancha nuestras personas, ya no podemos ocultar por más tiempo nuestras congojas. Podemos decir lo que queramos y mostrar la más sonriente de las fachadas, pero una vez contemplada la horrenda verdad de la Cámara de las Matanzas, ya no podemos fingir que ésta no existe. El hecho de contemplar la verdad provoca una intensificación de la hemorragia de energía. Es algo muy doloroso que corta las arterias. Tenemos que intentar corregir inmediatamente esta terrible situación. Las palabras que más necesitan las mujeres en situaciones similares a la de Barba Azul son: ¿qué hay detrás? ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué sé en lo más hondo de mis ovarios y no quiero saber? ¿Qué parte de mí ha sido asesinada o yace moribunda? Todas y cada una de estas palabras son claves. Si una mujer ha llevado una vida medio muerta, es muy probable que las respuestas a estas 4 preguntas estén manchadas de sangre. El aspecto asesino de la psiquis, parte de cuya tarea consiste en cuidar de que no se produzca ningún conocimiento consciente, seguirá dejando sentir sus efectos de vez en cuando y arrancará o envenenará a cualquier brote que aparezca. Por consiguiente, desde un punto de vista positivo, solo la persistencia de la sangre en la llave induce a la psiquis a aferrarse a lo que ha visto, pues hay una censura natural de todos los acontecimientos negativos o dolorosos que ocurren en nuestra vida. El ego censor desea con toda seguridad olvidar que ha visto la habitación y los cadáveres que en ella había. Por eso la esposa echa a mano todo lo que puede, todos los remedios de la medicina popular femenina para curar las laceraciones y las heridas profundas. Las telarañas, la ceniza y el fuego, todos ellos asociados con la vida y la muerte que tejen las parcas. Pero no consigue cauterizar la llave, sino que tampoco puede poner término a la situación fingiendo que no existe. No puede impedir que la suavecita llore sangre.
La muerte a manos de Barba Azul de todas sus fisgonas esposas es la muerte del femenino creador, del potencial capaz de desarrollar toda suerte de vidas nuevas e interesantes. El depredador se muestra especialmente agresivo cuando tiende emboscadas a la naturaleza salvaje de la mujer. En el mejor de los casos, trata de menospreciar y en el peor, de cortar la conexión de la mujer con sus propias percepciones, inspiraciones, investigaciones y demás. ¿Quién de nosotras no conoce por lo menos a una familiar suya que perdió el instinto de tomar buenas decisiones y debido a ello se vio obligada a vivir una vida marginal o algo peor? Cuando iluminamos una parte de la psiquis, se produce una intensificación de la oscuridad con la que necesariamente tenemos que enfrentarnos, pues no podemos pasarla por alto. La llave, es decir, las preguntas, no se pueden ocultar ni olvidar. Se tienen que formular, se tienen que responder. La tarea más profunda suele ser la más oscura. Y la mujer valiente no teme investigar lo peor. Ella garantizará un incremento del poder de su alma a través de las percepciones y oportunidades de examinar de nuevo la propia vida y el propio yo. En esta exploración de su psiquis resplandece la mujer salvaje. No teme la oscuridad más oscura, pues de hecho puede ver en la oscuridad. Puede verlo todo, puede resistirlo todo y puede ayudar. Cuando hablamos de la esencia femenina, hablamos del alma femenina. Los cuerpos esparcidos por el sótano, estamos hablando de lo que le ocurrió a la fuerza del alma. Aunque a la mujer le hayan arrebatado la vitalidad exterior y aunque le hayan arrancado esencialmente la vida, esta no ha sido destruida por entero. Puede resucitar. Y resucita por medio de la joven y de sus hermanas, que al final consiguen romper las viejas pautas de la ignorancia gracias a su capacidad de contemplar el horror y no apartar la mirada. Son capaces de ver y de resistir lo que ven. Retroceder y serpentear es lo que hace un animal que se esconde bajo tierra para escapar y aparecer a la espalda del depredador. Esta es la maniobra psíquica que lleva a cabo la esposa de Barba Azul para recuperar la soberanía sobre su propia vida. Necesitamos retroceder y serpear, desaparecer bajo tierra, salir por detrás de la cuestión y verla desde una perspectiva distinta. Sin la capacidad de ver de verdad, se pierde lo que se aprende acerca del yo ego y del yo luminoso. En Barba Azul, la psique intenta evitar que la maten. Ha dejado de ser ingenua y utiliza la astucia. Pide que le concedan un poco de tiempo para prepararse. En otras palabras, pide tiempo para armarse de valor con vistas a la batalla final. En la realidad exterior vemos que hay mujeres que también planean sus fugas, ya sea de una antigua conducta destructiva o bien de un amante o un trabajo. Quieren ganar tiempo, esperan el momento oportuno, planean su estrategia y echan mano de su poder interior antes de llevar a cabo un cambio exterior. La joven llama a sus hermanos psíquicos. ¿Qué representan estos en la psiquis? Son los propulsores más musculosos y más naturalmente agresivos. Representan la fuerza interior de una mujer capaz de entrar en acción cuando llega el momento de eliminar los impulsos malignos. Aquí tenemos el guión de la oleada de la fuerza psíquica. Sus hermanas, las más sabias, ocupan el centro del escenario en esta última fase de la iniciación. Se convierten en sus ojos. El grito de la mujer recorre una larga distancia hasta el lugar donde viven sus hermanos, los aspectos que están adiestrados para luchar y para luchar a muerte en caso necesario. Pero al principio los aspectos defensores no están tan cerca de la conciencia como deberían estar. La rapidez y la naturaleza combativa de muchas mujeres no están lo bastante cerca de su conciencia como para que puedan resultar eficaces. Una mujer tiene que practicar la llamada o el conjuro de su naturaleza combativa, de los atributos del torbellino o de la polvareda. Con esta resuelta actitud, la mujer no perderá la conciencia ni será enterrada junto con las demás. Resolverá de una vez por todas las matanzas interiores femeninas, su pérdida de líbido y su pérdida de pasión por la vida.
Aunque las preguntas clave le proporcionarán la abertura y la relajación necesarias para su liberación, sin los ojos de sus hermanas y sin la fuerza muscular de los hermanos armados con espadas, no podría alcanzar un éxito absoluto. Cuando las mujeres emergen de nuevo a la superficie liberadas de su ingenuidad, arrastran consigo y hasta sí mismas algo inexplorado. En este caso, la mujer que ahora es más sabia y juiciosa echa a mano de una energía interior masculina. En la psicología junguiana, este elemento se denomina animus, un elemento de la psique femenina parcialmente mortal, parcialmente instintivo y parcialmente cultural, que se presenta en los cuentos de hadas y en los símbolos oníricos bajo la apariencia de su hijo, su marido, un extraño y un amante que a veces reviste un carácter amenazador. Esta figura psíquica posee un valor especial, pues tiene unas cualidades que están tradicionalmente excluidas en las mujeres, siendo la agresión una de las más habituales. Es la energía intrapsíquica que la ayuda a conseguir cualquier cosa que desee. Es la depositaria de la fuerza muscular, psíquica, en contraposición con otras dotes que la mujer pueda poseer. Cuanto más fuerte y más integralmente extenso sea el animus, tanto mayores serán la capacidad, la facilidad y el estilo con que la mujer manifestará de manera concreta sus ideas y su labor creativa en el mundo exterior. Una mujer con un ánimo poco desarrollado tiene muchas ideas y pensamientos, pero es incapaz de manifestarlos en el mundo exterior. Siempre se queda a un paso de la organización o puesta en práctica de sus maravillosas imágenes. Los hermanos representan el don de la fuerza y la acción. Al final, y gracias a ellos, ocurren varias cosas. La primera es la neutralización de la inmensa capacidad paralizadora del depredador en la psique de la mujer. La segunda es la conversión de la dulce muchacha de ojos azules en una mujer de mirada alerta. Y la tercera es la inmediata presencia de dos guerreros, uno a su derecha y otro a su izquierda, en cuanto ella los llama. En el transcurso del tiempo se ha tenido siempre la mística sensación de que cualquier tarea de individuación llevada a cabo por los seres humanos modifica también la oscuridad del inconsciente colectivo, el lugar en el que habita el depredador. En lugar de insultar al depredador de la psiquis o de huir de él, lo descuartizamos, y lo hacemos rechazando los pensamientos divisivos acerca de nuestra vida espiritual y nuestro valor en particular. Para ello, atrapamos los pensamientos envidiosos para evitar que crezcan y causen daño y los destruimos. Destruimos los ataques tomándonos en serio y trabajando con lo que hay de cierto en lo que dice el depredador y descartando lo demás. Lo destruimos conservando nuestras intuiciones y nuestros instintos y oponiendo resistencia a sus seducciones. Cuando se entrega el energum psíquico del depredador, este se puede configurar para otro propósito. Entonces somos creadoras y la materia prima reducida se convierte en la materia prima de nuestra propia creación. Las mujeres lo descubren cuando vencen al depredador, toman lo útil, descartan los demás y se sienten rebosantes de vitalidad y de fuerza. Han extraído del depredador lo que éste les había robado, es decir, el vigor y la sustancia. Extraer la energía del depredador y convertirla en algo útil se puede entender de las siguientes maneras. La furia del depredador se puede transformar en un fuego espiritual capaz de llevar a cabo una tarea mundial. La naturaleza asesina del depredador se puede usar para matar lo que conviene que muera en la vida de una mujer o lo que conviene que muera en su vida exterior, tratándose de cosas distintas en momentos distintos. Por regla general, la mujer sabe muy bien lo que son. Este es un cuento que gira en torno a la ingenuidad psíquica, pero también en torno al valeroso quebrantamiento de la prohibición de mirar. Creo que el propósito del cuento es el de poner nuevamente en marcha la vida interior. Es una medicina que hay que utilizar cuando la vida interior de una mujer está atemorizada. Abrazar el mundo y comportarse con él de una manera fortalecedora del sentimiento es una poderosa manifestación del espíritu salvaje. Es por eso que tenemos que preservar la naturaleza salvaje de las mujeres y hasta defenderla con sumo cuidado, para que no se la lleven de repente y la estrangulen. Es importante alimentar esta fuerza instintiva, protegerla y favorecer su desarrollo.
Aunque una mujer sufra una lesión si es atrapada o inducida con un engaño a seguir siendo ingenua y sumisa, aún le queda la energía suficiente como para vencer a su captor, esquivarlo, ganarle la carrera y finalmente despedazarlo y exprimirlo para poder utilizarlo de manera constructiva. Es un movimiento muy positivo, conveniente y oportuno la necesidad de despertar ante la presencia de lo destructivo que se está produciendo en la propia psiquis, aunque ante aquello que está apagando el propio fuego, entrometiéndose en el propio vigor y robando el propio lugar, espacio y tiempo y el propio territorio para crear. No mates a tu naturaleza enteramente original, creativa, espiritual y salvaje en respuesta a las amenazas del depredador. La cura, tanto para la mujer ingenua como para aquella cuyo instinto ha sido lesionado, es la misma. Practicar la escucha de la propia intuición, de la propia voz interior. Hacer preguntas, sentir curiosidad, ver lo que se tenga que ver, oír lo que se tenga que oír y actuar después de acuerdo con aquello que una sabe que es verdad. El alma recibe al nacer las facultades intuitivas.